Buenas para todos y todas. Gracias por estar en este espacio, en este canal, analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. La noticia más importante, definitivamente, de las últimas horas, se trata de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque ayer se reanudó este segundo debate de esta reforma y pues inició con una votación de un bloque de varios artículos y a mí me gustaría que ustedes entendieran, así como yo, ¿qué se ha aprobado hasta el momento? Y vamos a tener un debate acá entre dos congresistas de distintos partidos, sin embargo, uno no lo logró, ustedes saben cómo es esto, así que vamos con, por ahora, una congresista del Pacto Histórico, Marta Peralta, gracias por estar acá, y cuéntenos, lo primero es, ¿qué se aprobó de esta reforma pensional, de lo más importante, pero sobre todo para que la gente lo entienda? Gracias por estar acá, usted es una de las protagonistas de esta noticia. Gracias, María Camila, por esta invitación y por supuesto decirte que hemos avanzado en el 62% del articulado de la ponencia sobre la reforma pensional. Dentro de los aspectos más importantes que tenemos, primero, que el debate por fin avanzó y sigue dándose en el Senado de la República. Dentro de uno de los aspectos más importantes aprobados el día de ayer fue el que tiene que ver con el umbral del pilar contributivo. Se ha aprobado que los colombianos que ganen de 1 a 2.3 salarios mínimos coticen en Colpensiones y los que ganen de 2.3 salarios en adelante a 25 salarios mínimos coticen en los fondos privados de pensión. Y bajo esta circunstancia, pues nosotros veníamos defendiendo el umbral de los 3 salarios mínimos. ¿Y por qué lo veníamos defendiendo, María Camila? Para mí era muy importante como ponente coordinadora que también la clase media trabajadora pudiese ingresar a tener este tipo de protección o pudiese tener un subsidio a su pensión. Consideramos que con base también en las estadísticas del DANE, aquella persona que se gana entre 4 y 4.200.000 no es una persona rica, no es una persona adinerada, no es una persona de estrato alto, sino que por el contrario son personas de clase mediana trabajadora que también requieren participar un poco y se ha tenido en cuenta en las ventajas que tiene de quedar una parte de sus ahorros o de sus cotizaciones en el régimen público. Eso lastimosamente nos tocó generar un consenso y concertar en 2.3 salarios mínimos. ¿Esto qué implica? Esto implica que, por ejemplo, la población activa que hay hoy en el país, que se tiene en ese umbral, son alrededor del 22% se irían prácticamente, el 22% de la población hoy representa ese 2.3 salarios mínimos. En esa circunstancia, los recursos, por ejemplo, ¿cómo quedaría distribuida la población con base en cómo vamos en el debate? Porque hay que recordar que primero nos falta terminar el articulado y luego esto pase a Cámara de Representantes. ¿Cómo quedaríamos actualmente con la población que hay en el país? El 66% de los cotizantes irían a Colpensiones y el 34% iría a los fondos privados de pensión. ¿Y cómo ve usted esto? O sea, ¿lo ve de una manera positiva? Esto, usted ha dicho, esto definitivamente acá va a entrar la clase trabajadora, acá va a entrar una de las grandes promesas que hizo el presidente es definitivamente un poco cerrar las brechas que hay entre la clase baja y media a las otras clases. ¿Cómo será esto? Bueno, mira, te decía unos datos y es porque, mira, hoy hay activos o habemos activos. Los activos somos los que todos los meses estamos pagando o cotizando pensión. Somos 10.5 millones de cotizantes activos hoy en los dos sistemas, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual actualmente. Con este umbral del 2.3,
de esos 10.5, 2.3 millones pasaríamos a ser parte de esos 2.3 del umbral como tal de los 2.3. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, que eso era a lo que me refería, que el adicional, el 22%, se iría a los fondos privados como tal. Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante los 3 salarios mínimos, porque mientras más alto sea el umbral, mucha más población puede entrar a beneficiarse y por consiguiente también el valor de la pensión aumenta. Mientras más bajo sea el umbral, pues más bajo va a ser el valor de su pensión. ¿En qué sentido? En que no va a recibir subsidios. Si tú determinas, porque uno de los límites que pone y en el cual estamos de acuerdo todos, incluido la oposición, es que se tenía que acabar con las megapensiones. Entonces, ¿qué se estableció? ¿Qué es lo que tiene un déficit hoy en Colpensiones? Porque primero se van a los privados, cotizan allá, se afilian allá y luego cuando se van a pensionar se pasan al fondo público que es Colpensiones. Entonces, al fijarse ya un techo, que no tuvieran subsidio, los salarios que hoy son de 16 millones, 20 millones, de 25 salarios mínimos, pues establecimos ese umbral. Ese umbral hoy, pues el gobierno lo trajo propuesto en los 4 salarios mínimos, nosotros en la comisión lo dejamos en 3 y va quedando en los 2 puntos. Habían proposiciones que no las tuvimos a consideración porque establecían que fueran del 1.5 salarios, incluso de 1. ¿Eso qué iba a hacer? Que la pensión cada vez fuera más baja porque no iba a tener un tipo de subsidio o por parte del gobierno. Entonces, en estas circunstancias, nosotros esperamos a ver cómo se desarrolla en Cámara. Actualmente quedan esos 2.3 salarios, como va el debate, pero también hubo un artículo que a nosotros nos llamó mucho la atención porque esta reforma pensional tiene un espíritu y es que busca todas las formas de que tú te puedas pensionar, apalancar pensiones. Entonces, por ejemplo, el que tiene que ver con las mujeres, ¿sí? Aquí está... Sí. De hecho, justo le iba a preguntar, el tema de las mujeres, se aprobó un numeral que reduce las semanas de cotización para las mujeres que tengan hasta 3 hijos. Cuéntenos de eso, por favor, que eso es muy importante. Bueno, acá en este proyecto de ley se acoge la decisión de la Corte que pide que las mujeres coticemos máximo 1.000 semanas. Actualmente, ¿cómo funciona en el sistema? Todos cotizamos 1.300 semanas. La Corte pide eso y el articulado lo trae para que progresivamente lleguemos a las 1.000 semanas. En este artículo que se votó y la oposición apoyó, pero también luego, como esto tenía un contenido de mujer, social, a nosotros nos tocaba defender las 1.150 semanas que estaban estipuladas en el artículo 36 por el concepto fiscal que tiene el proyecto de ley. Pero nosotros nos alegra que realmente se haya aprobado ese artículo. Vamos a ver cómo queda en Cámara, pero lo que decían los proponentes era que si ya estaba la decisión de la Corte de reducirlo a las 1.000 semanas, y es lógico, tiene sentido, a las 1.000 semanas, porque ese artículo no se basaba de la misma disminución a partir de las 1.000 semanas, es decir, 50 semanas por cada hijo, máximo 150. Entonces le restaba a las 1.000 semanas declaradas por la Corte las 150 semanas, quedando en 850 semanas de cotización para las mujeres que tengan máximo 3 hijos. Es, digamos, un poco lógico y esto deja mayor protección a las mujeres, que no es que estemos incentivando a las mujeres a que tengan hijos, ni tampoco dejando desprotegidas a las que deciden no tener hijos. Si usted no tiene hijos, lo cubre la sentencia que pide que sean máximo 1.000 semanas. Pero si usted tiene hijos, digamos, teniendo en cuenta esas circunstancias de labor doméstica que nos toca ejercer a las mamás, pero que además trabajamos de cuidado de nuestros hijos,
pues esta reforma busca un poco de justicia social también en cuanto a esas labores de cuidado que tenemos que desarrollar las mujeres que trabajamos al tiempo y debemos cuidar también de nuestros hijos. Entonces, me parece un artículo súper bonito. Hay otros también que se someterán en votación que quieren implementar. Mira que los que antes se oponían a no hacer el debate ahora incluyen mucho ingrediente social al articulado, pero realmente hay cosas que debemos hacer responsablemente. Y es que si le seguimos metiendo y metiendo muchos más beneficios sociales, pueden hacer el proyecto de ley inviable. Entonces también nos toca tener mucho cuidado en las proposiciones que a veces hace la oposición, porque hemos observado algunos, por ejemplo, hay una que me dejó pensando mucho porque no sé si lo hicieron como para que cometiéramos un error de técnica legislativa, y es que nos pedían reformar un artículo de la ley 100, y entonces yo decía, pero si lo que estamos buscando es suplir la ley 100, ¿por qué piden que reformemos un artículo de la ley 100? Claro. Y ahí mismo hablaba, por ejemplo, del pilar semicontributivo. Pero si ese pilar no existe actualmente, ¿por qué no los incluye en una proposición? En fin, muchos aspectos en los cuales, como también hemos notado, unos micos, unos orangutanes que tuvimos que revisar con mucho cuidado, porque pueden poner en riesgo todo el proyecto de Por ley. ejemplo, Entonces, uno de esos micos que encontraron, cuéntenos alguno que para tener cuidado. por ejemplo, había uno, sin decir pues obviamente había uno que, por ejemplo, que colocaba que también en el pilar solidario pudiesen incluirse las personas colombianas que están en el exterior. ¿Qué pasa? Como el pilar solidario va dirigido a esa población que nunca ha cotizado, que nunca ha entrado en el sistema y que está declarado en vulnerabilidad, en pobreza extrema, etcétera. Entonces, ahí establece muy bien los criterios, porque primero debe estar en pobreza extrema, debe estar en vulnerabilidad, no debe tener pensión, debe llevar más de 10 años acreditados de estar viviendo en el país. Entonces, incluir a los que están fuera del país, no tenemos cómo determinar cuántos adultos mayores tenemos en el país y que estén allá declarados en pobreza y en vulnerabilidad extrema. Entonces, como que había unos datos, o por ejemplo, otro que nos decía que prácticamente le daba mayores facultades a los fondos privados. Habían otros que quitaban o eliminaban que el manejo, la administración de los recursos no tuvieran ningún tipo de seguimiento ni de informe periódicos. Entonces, todas esas circunstancias tenemos que tener mucho cuidado, porque también, por ejemplo, en el tema de las empresas o las instituciones que hoy hacen el recaudo de tus cotizaciones, que hoy nosotros lo hacemos por pila, la reforma estamos planteando abrir el mercado para romper con ese monopolio, y que a veces se te cae y tú no puedes pagar lo que te corresponde mes a mes, y en el trabajo te esperan, entonces colapsa el sistema. Entonces, en la reforma estamos abriendo el mercado para que otras instituciones prestadoras también puedan ofrecer sus servicios. Entonces, hemos tenido hay otras proposiciones que fueron retiradas, porque lo que pasó fue que cuando abrimos el debate nos llegaron una avalancha de proposiciones, porque como tú tienes que revisarla para continuar el debate y tienen que ser leídas, luego lo que hicieron fue ir retirando una a una, y finalmente todavía nos quedan muchas. Por ejemplo, llevamos alrededor de 58 artículos aprobados. Sí. Entre ellos nos quedó pendiente de 94, ¿verdad? De 94. 58. Y hay unos artículos nuevos. Entonces, por ejemplo, dentro de la suspensión del debate quedó uno de los artículos nuevos que tiene que ver con el manejo de los recursos, el manejo y la administración de los recursos, que se está proponiendo
que se haga a través del Banco de la República. Sí. En esto nosotros no tenemos inconveniente. Hay un consenso general en el Congreso de la República para que los recursos sean administrados de la mejor y de la manera más transparente posible. Es que acá quiero hacer un hincapié en eso porque probablemente a la gente le importe esto, ¿no? Entonces, ese nuevo artículo propone que la administración del fondo de ahorro quede en manos del Banco de la República, ¿no? Okay. En manos del Banco de la República. Entonces, ¿cuál es el ambiente en el Senado con eso? Ahí habían distintas propuestas. Una era que fuera a través de una fiducia, que era lo que proponíamos, otros a través de colpensiones, y ahora el tema del Banco de la República. Algunos han dicho que para que sea administrado o para que el fondo esté bajo el Banco de la República se requiere una reforma constitucional. Pero la verdad es que no, la misma Constitución establece esa facultad en el Banco de la República y asimismo el artículo 150 de la Constitución dice que nosotros como legisladores, el Congreso puede delegar esa administración de fondos en el Banco de la República y ya lo ha hecho con distintos fondos de estabilización, por ejemplo, el que tiene que ver con regalías, que lo hizo incluso a través se hizo a través de ese es como un decreto ley, y el que tiene que ver, por ejemplo, también con temas petroleros. También revisé que había un fondo que administra. Hoy actualmente el Banco de la República administra 4 fondos. Si eso es lo que a nosotros nos da confianza y nos brinda transparencia, nosotros desde la ponencia misma, desde la coordinación de este debate, pues consideramos que debemos acompañar esa propuesta, que es una propuesta en marco del Partido Liberal, la U, el Partido Verde, todos los que tenemos un acuerdo para sacar adelante la reforma pensional desde el Senado de la República. Pues mire, esto es básicamente, obviamente es un tema muy técnico, pero pues tratamos de contárselo a la gente para que vaya entendiendo qué se ha aprobado. Ojo, esto no es que ya sea así, se aprobó en el Senado, va para Cámara de Representantes. ¿Cuál es el ambiente que esperan en la Cámara? ¿Igual de que puede favorecerles a ustedes o tal vez no un ambiente tan favorable? Bueno, nos faltan 36 artículos y unos artículos nuevos, como te decía. Dentro de esos 36 artículos hay un artículo que tiene demasiadas proposiciones, que es el pilar solidario. ¿Sí? El pilar solidario, recuerden, nosotros estamos proponiendo 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. Okay. El pilar solidario es el que va dirigido a todas esas personas que no están hoy en el sistema y que están en pobreza extrema y que están en vulnerabilidad. Lo que se quiere es que se entregue una prestación económica, no es una pensión, es una prestación económica, porque esta reforma no va dirigida solamente a crear pensión, sino a crear todo un sistema integral de protección a la vejez. Entonces, con esos, por ejemplo, con ese apoyo, ese subsidio, esa prestación económica de 230,000 pesos anualmente indexado al IPC. Ese es el pilar solidario. A ello van a aplicar las personas que tengan hombres 65 y mujeres 62. Entonces, ahí es donde a veces toma el relato la oposición y dice, subieron la edad. No, es que no estamos hablando de pensión. Esas personas no han cotizado nunca. O sea, tú no puedes tampoco entrar a exigir, uy, dame mi pensión, ¿no? Pero es que tú nunca has cotizado. Te estamos tratando de entrar a proteger, porque son adultos mayores sin ningún tipo de protección. Esas personas hoy no reciben adulto mayor, no reciben ningún tipo de ayuda. No reciben nada. Esto no va en contravía con el programa de adulto mayor. Usted puede hoy, si recibe los 80,000 pesos de adulto mayor, transitar al pilar solidario si cumple con esas características, si cumple con las exigencias como tal de ese pilar. Entonces, que te va a hacer incluso obtener 4 veces lo que recibes hoy por adulto mayor, y no elimina el programa de adulto mayor, por el contrario,
se fortalece. Este Oh, pilar haría que se beneficien, una vez aprobada la reforma, a una proyección a 2030, alrededor de 3 millones de adultos mayores. El oh, pilar semicontributivo es aquel que ustedes cotizó, pero por X o Y circunstancia laboral usted no cumplió los requisitos y oh, tiene 62 años si es mujer y 65 años si es hombre. Aquí el debate ha sido es que el semicontributivo va a ser inferior al solidario. No es cierto. ¿Por qué? Porque primero, si usted es, digamos, aplicó en el solidario, allá recibe los 230,000, aquí esos 230,000 que usted aplica en el solidario, si aplica a ellos, es decir, si está en pobreza extrema y vulnerabilidad, aquí a usted se le suma lo que cotizó. O sea, ok, no te va a dar menos porque entiendo. se va a sumar lo que cotizaste. Pero también, si tú no aplicas al pilar solidario, lo que hacemos es que todo lo que ahorraste, más sus intereses, más sus Sí, rendimientos, más se te suma el PIC más 3 puntos, la UPC más 3 puntos, ¿sí? sí. Y más un subsidio que ayer se aprobó que para las mujeres sea del 30% y para los hombres sea del 20%. Es decir, jamás va a ser inferior el monto de esa renta vitalicia que tampoco es pensión en este pilar. ¿Mm? Bien. Entonces, ahí ya se van como definiendo todos los relatos que han ido armando la oposición alrededor del proyecto de ley y pues ya el contributivo, que ahí sí estamos todos los que estamos cotizando hoy en día y que fue lo que hablamos de los dos, del 1 a los 2.3 y mayores a 2.3 hasta los 25 salarios, tenemos que dar la claridad que el sistema funciona hasta los 25 salarios mínimos. De ahí en adelante, pues ya eso no se lo cubre el sistema. Perfecto, nos queda claro. Sabemos que son temas muy técnicos, pero nos gustaría incluso que si la gente está viendo esta entrevista, nos pueda hacer preguntas sobre esta reforma pensional, porque se han creado obviamente muchas especulaciones y la verdad es que pues queremos aclarar todo desde la verdad, desde lo que está pasando en el Congreso de la República y todavía queda un poquito de tela por cortar. Así que muchas gracias. Además, estamos nada más y nada menos con la coordinadora ponente de la reforma pensional. Entonces, ¿quién más, no, para hablar de esto? Vamos a hablar, si quiere, después ya cuando pase a Cámara, ustedes vuelven, retoman debate el lunes 22 y luego ya vamos a ver qué se aprueba y qué no se aprueba. Mil y mil gracias por haber estado en este espacio, senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Gracias. Muchas gracias, María Camila, y a tus órdenes siempre. Un abrazo. Gracias a todos y a todas, por favor, suscríbanse acá abajito, si no lo han hecho, denle clic, de verdad es muy rápido y nos ayudan, obviamente, creciendo esta comunidad. Mil y mil gracias, nos vemos en una siguiente entrevista, chao.